El reloj de la torre del convento de Santa Clara marcaba las 0:17 cuando la hermana Teresa escuchó los pasos arrastrándose por el corredor norte. No eran pasos normales, eran el sonido de algo que se resistía a moverse, como si cadenas invisibles arrastraran un cuerpo contra las baldosas de piedra. Cada noche, a la misma hora exacta, durante 3 meses consecutivos, aquella presencia recorría el mismo trayecto, desde la antigua cripta sellada hasta la puerta de la capilla privada. Sevilla, 1893. El convento había sido testigo de 4 siglos de oraciones y penitencia, pero nunca había conocido el miedo verdadero hasta aquella primavera maldita. Las monjas más jóvenes se negaban a salir de sus celdas después del toque de queda. Las ancianas rezaban en voz baja, sus labios temblorosos, susurrando salmos de protección que parecían no servir contra lo que acechaba en la oscuridad. La superiora, Madre Inmaculada, había intentado mantener el silencio. Había prohibido hablar del asunto, amenazando con penitencias severas a quien mencionara las apariciones. Pero el terror no se puede silenciar con reglas monásticas. Se filtraba por las rendijas de las puertas, se colaba entre las oraciones nocturnas, contaminaba el agua bendita de las pilas bautismales. Porque lo que caminaba por aquel corredor no era un fantasma común, no era el espíritu atormentado de alguna monja difunta buscando redención. Era algo anterior al convento, algo que había esperado bajo tierra durante décadas, alimentándose de la fe y el sufrimiento que emanaban de aquellas paredes sagradas. Y cuando finalmente emergió, lo hizo con un propósito tan oscuro que ni las plegarias más fervientes podrían detenerlo. La hermana Teresa lo supo la noche en que decidió enfrentarlo. La noche en que bajó al corredor norte con su crucifijo en mano y su rosario entre los dedos temblorosos. La noche en que miró directamente a los ojos de aquella mujer de vestido blanco, desgarrado, y entendió que algunas verdades son demasiado terribles para ser reveladas. Pero ahora alguien debe contarla. Los archivos diocesanos de Sevilla contienen un documento que pocos han leído. Está clasificado como expediente 1893 SE 047 y permanece guardado en una caja, lacrada con el sello del arzobispado. Dentro de él hay testimonios de 17 monjas, 3 sacerdotes y un exorcista enviado directamente desde Roma. Todos ellos presenciaron lo que ocurrió en el convento de Santa Clara durante los meses de abril a junio de 1893. Esta es su historia, la historia que la Iglesia intentó enterrar junto con los restos que encontraron bajo el corredor norte. La historia que convirtió uno de los conventos más respetados de Andalucía en un lugar del que nadie quería hablar. En 1893, Sevilla vivía una época de transformación. La electricidad comenzaba a iluminar las calles principales, los tranvías atravesaban la ciudad, y la ciencia moderna prometía respuestas a todos los misterios. Pero dentro de las paredes del convento de Santa Clara, el tiempo parecía haberse detenido en algún punto oscuro del pasado. Las monjas seguían sus rutinas medievales, maitines a las 3 de la madrugada, laudes al amanecer, vísperas al caer la tarde. Y a las 00:17, algo más se unía a sus rituales, algo que no aparecía en ningún libro de oraciones, algo que venía desde las profundidades. Antes de continuar con esta historia que te helará la sangre, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad estás viendo este video. ¿Hay alguien desde Sevilla? ¿Alguien que conozca este convento? Quiero saber si estas leyendas siguen vivas en tu región. Escríbelo ahora. Porque después de lo que vas a leer, quizás no tengas ganas de escribir nada. Las monjas del convento llevaban un registro meticuloso de todo. Cada oración, cada penitencia, cada acontecimiento era anotado en gruesos libros de piel. Pero en abril de 1893, alguien comenzó a escribir en un cuaderno separado. Un cuaderno negro que documentaba lo inexplicable. La hermana Dolores llevaba 52 años en el convento de Santa Clara. Había tomado los hábitos siendo una niña de 14 años, huyendo de un matrimonio arreglado con un hombre que le triplicaba la edad. El convento había sido su refugio, su hogar, su mundo entero. Conocía cada piedra de aquellas paredes, cada crujido de las vigas del techo, cada sombra que proyectaban las velas en las noches sin luna. Por eso supo inmediatamente que algo estaba mal. La noche del 3 de abril de 1893 se había levantado para las oraciones nocturnas, como hacía todas las madrugadas desde hacía medio siglo.
El convento dormía en un silencio absoluto, ese silencio particular de los lugares sagrados que parece absorber hasta el sonido de la respiración. Sus pies descalzos conocían el camino desde su celda hasta la capilla sin necesidad de luz. 27 pasos exactos, girando a la izquierda en el corredor norte, pasando frente a la antigua cripta sellada desde 1847. Pero aquella noche, al llegar al corredor norte, se detuvo en seco. Había una mujer de pie frente a la puerta de la cripta. No estaba de pie, flotaba. Sus pies no tocaban el suelo, suspendida a unos centímetros de las baldosas de piedra. Vestía un camisón blanco que alguna vez había sido inmaculado, ahora desgarrado y manchado con algo oscuro que parecía sangre seca. Su cabello negro caía sobre su rostro inclinado, ocultando sus facciones. Pero lo más perturbador no era su apariencia, era el sonido, un goteo constante, como agua cayendo sobre piedra. Plip, plip, plip. Pero no había agua. Las manchas oscuras que se formaban bajo aquella figura suspendida no eran líquidas, eran algo más denso, más oscuro, algo que la luz de la vela de la hermana Dolores se negaba a iluminar completamente. La anciana monja apretó su crucifijo con tanta fuerza que las puntas se le clavaron en la palma. No podía moverse, no podía gritar. Su voz se había convertido en hielo en su garganta. Durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron apenas segundos, observó a aquella figura inmóvil frente a la cripta. Entonces, la mujer levantó la cabeza. La hermana Dolores nunca pudo describir completamente lo que vio. En su testimonio escrito, que forma parte del expediente sellado, solo escribió: sus ojos no tenían fondo. Eran pozos que conducían a un lugar donde Dios no puede ver. Años después, en su lecho de muerte añadiría un detalle más. Ella sonreía, y sus dientes estaban manchados de tierra. El reloj de la torre comenzó a dar la hora. Una campanada. Las 0:17 de la madrugada del 4 de abril de 1993. Al primer tañido, la figura comenzó a moverse. No caminaba. Se deslizaba, sus pies inmóviles, mientras su cuerpo avanzaba por el corredor como si flotara sobre rieles invisibles. Pasó junto a la hermana Dolores, tan cerca que la anciana pudo sentir el frío antinatural que emanaba de ella. Un frío que no era ausencia de calor, sino presencia de algo peor. La mujer continuó por el corredor, dejando tras de sí un rastro de aquellas manchas oscuras. Se detuvo frente a la puerta de la capilla privada, donde las monjas guardaban las reliquias más sagradas del convento. Un fragmento de la Vera Cruz, un dedo de Santa Clara, mechones de cabello de mártires olvidados. Extendió su mano hacia la cerradura y aunque no la tocó, la puerta comenzó a abrirse lentamente. Entonces desapareció. No se desvaneció gradualmente. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Solo quedó el rastro de manchas oscuras en el suelo y ese olor. Un olor a tierra húmeda mezclada con algo pútrido, como flores muertas dejadas demasiado tiempo en agua estancada. La hermana Dolores corrió a despertar a la Madre Superiora, sus pasos resonando por los corredores silenciosos como disparos en una catedral vacía. Cuando llegó a los aposentos de Madre Inmaculada, casi derribó la puerta a golpes, olvidando todo protocolo monástico en su desesperación. «Hay algo en el corredor norte», jadeó cuando la superiora abrió la puerta, su rostro severo fruncido en desaprobación por el escándalo nocturno. «Algo que no debería existir». Madre Inmaculada la hizo callar con un gesto imperioso. Pero cuando bajaron juntas al corredor norte, llevando velas benditas y agua consagrada, encontraron las manchas y el olor. Y algo más que heló la sangre hasta de la severa superiora. En la puerta de la capilla privada, grabadas en la madera antigua, como si alguien las hubiera arañado con uñas de hierro, había palabras en un latín arcaico que ninguna de ellas reconoció completamente. Solo pudieron descifrar 3 palabras. «Ella ha vuelto». Pero ¿quién había vuelto? ¿Y de dónde? Madre Inmaculada ordenó silencio absoluto. Ninguna monja debía hablar de lo ocurrido, bajo pena de excomunión. Hizo que lavaran el corredor con agua bendita hasta que las baldosas brillaron. Y mandó lijar la puerta de la capilla para eliminar aquellas palabras malditas. Pero ambas sabían que estaban tratando los síntomas, no la enfermedad. La superiora pasó el día siguiente encerrada en el archivo del convento, un cuarto polvoriento en el segundo piso donde se guardaban
documentos que databan de la fundación en los 89. Buscaba algo específico, aunque se negaba a decirle a nadie qué. La hermana Dolores la encontró al atardecer, rodeada de legajos amarillentos, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. «Encontré algo», murmuró la superiora, su voz apenas un susurro. «Algo que explica, no, algo que lo empeora todo». Extendió un documento sobre la mesa. Era un pergamino fechado en 1847, escrito con una caligrafía temblorosa y llena de borrones, como si quien lo escribiera hubiera tenido que detenerse repetidamente para recuperar el valor de continuar. El documento detallaba la muerte de la hermana Casilda Mendoza, una monja de 24 años que había ingresado al convento en 1245. Según el texto oficial, había fallecido de fiebres durante el invierno. Pero en los márgenes del documento, escritas en una letra diferente y más pequeña, había anotaciones. Anotaciones que nunca debían haber sido escritas. La hermana Casilda no murió de fiebres, leyó Madre Inmaculada en voz baja, sus palabras casi tragadas por las sombras que se alargaban en el archivo. Fue encontrada en la cripta, con las manos enterradas en la tierra del suelo. Tardaron 3 horas en separarla. Cuando finalmente lo lograron, descubrieron que había estado cavando hacia abajo con las uñas destrozadas y los dedos sangrando. En el agujero encontraron huesos que no pertenecían a ninguna cristiana enterrada en suelo sagrado. La hermana Dolores sintió que el aire se volvía más pesado en el cuarto. «¿Qué clase de huesos?», susurró. Madre Inmaculada cerró los ojos, como si las palabras le quemaran la lengua. «Huesos de niños». 7 esqueletos pequeños, enterrados en círculo alrededor de un octavo cuerpo. Un cuerpo de mujer adulta, pero preservado imposiblemente después de siglos bajo tierra. Y lo peor, la superiora abrió los ojos, y en ellos había un terror que la hermana Dolores nunca había visto antes. La hermana Casilda dijo algo antes de morir. Una sola frase que repitió durante horas mientras agonizaba. «Ella me dijo que cavara. Ella quería salir. Yo solo quería ayudarla». El silencio que siguió fue tan denso que ambas mujeres pudieron escuchar los latidos de sus propios corazones. «¿Sellaron la cripta después de eso?», preguntó finalmente la hermana Dolores. La sellaron, la bendijeron y pusieron 7 sellos de protección en la puerta. El obispo en persona vino a consagrar el lugar. Juraron que nada de lo que estuviera dentro podría salir jamás. «Entonces, ¿qué fue lo que vi anoche?». Madre Inmaculada no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambas conocían la respuesta. Los sellos habían fallado. Esa noche a las 00:17 la aparición regresó. Pero esta vez no estaba sola. 3 monjas más la vieron. La hermana Teresa, la hermana Amparo y la hermana Rocío. Todas en diferentes puntos del convento. Y todas describieron lo mismo. La mujer del camisón blanco aparecía frente a la cripta sellada. Se quedaba allí por exactamente 3 minutos, inmóvil excepto por el goteo constante de aquella sustancia oscura. Luego se deslizaba por el corredor norte hasta la capilla privada. Pero esta noche fue diferente. Esta noche, cuando llegó a la puerta de la capilla, la atravesó la hermana Teresa, que había seguido a la aparición desde una distancia segura. Vio cómo la figura simplemente se fundía con la madera de la puerta y desaparecía al otro lado. Reunió todo su coraje y abrió la puerta de la capilla con manos temblorosas. La capilla estaba vacía, completamente vacía, pero las reliquias sagradas que guardaban allí con tanto celo habían sido movidas. Alguien o algo las había dispuesto en un patrón en el suelo. Un círculo. El mismo patrón que describía el documento de 1847 cuando hablaba de los huesos encontrados en la cripta. Y en el centro del círculo, cavadas en el suelo de piedra como si alguien hubiera usado cuchillos afilados, había más palabras. 7 noches, 7 llaves, 7 puertas. La hermana Teresa cayó de rodillas y comenzó a rezar. Pero sus oraciones sonaban huecas en aquella capilla profanada,
como si el aire mismo se hubiera vuelto sordo a las palabras sagradas. Cuando Madre Inmaculada llegó, despertada por los gritos de terror de la hermana Teresa, encontró algo más. En la pared detrás del altar, escrito con aquella sustancia oscura que goteaba de la aparición, había un nombre que ninguna de las monjas presentes reconoció, pero que todas sintieron que no debían pronunciar en voz alta. Leonor de Avilés. ¿Quién era Leonor de Avilés? ¿Y qué tenía que ver con lo que estaba sucediendo? Madre Inmaculada sabía que ya no podía manejar esto sola. Al día siguiente, envió un mensaje urgente al obispado de Sevilla. No explicó los detalles en el telegrama, solo escribió: situación crítica en Santa Clara. Necesitamos acceso a archivos inquisitoriales. Urgente. La respuesta llegó 3 horas después, más rápida de lo normal, como si alguien en la diócesis hubiera estado esperando ese mensaje. Acceso concedido. Padre Tomás Serrano llegará mañana. No hable con nadie más. El padre Tomás Serrano era un hombre de 60 años con ojos grises, que parecían haber visto demasiado. Llegó al convento al mediodía del 7 de abril, llevando un baúl de cuero negro cerrado con 3 candados. No saludó, no hizo preguntas. Simplemente pidió que lo llevaran al archivo. Durante 6 horas el padre Serrano revisó documentos que la Madre Inmaculada ni siquiera sabía que existían. Pergaminos sellados con lacre negro, cuadernos escritos en cifrado, dibujos que mostraban símbolos que no pertenecían a ninguna liturgia cristiana. Finalmente, al caer la noche, emergió del archivo con el rostro pálido y 3 documentos en las manos. Leonor de Avilés comenzó sin preámbulo. Su voz ronca como si hubiera estado gritando. Fue ejecutada en 1623 por el Tribunal de la Inquisición, pero no por herejía común, por algo mucho peor. Extendió el primer documento sobre la mesa. Era un acta de juicio, llena de sellos oficiales y firmas de inquisidores. La hermana Dolores y Madre Inmaculada se inclinaron para leer, sus ojos escaneando las líneas de acusaciones escritas en latín formal. Leonor de Avilés, viuda de 32 años, fue acusada de practicar artes oscuras, leyó el padre Serrano. Específicamente, de asesinar a 7 niños en un ritual para alcanzar la inmortalidad. Los cuerpos fueron encontrados enterrados en círculo en el sótano de su casa, que estaba construida exactamente donde ahora se encuentra este convento. La hermana Dolores sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Espere», interrumpió. «¿La casa de Leonor estaba aquí?» «No solo su casa. El lugar donde realizó los rituales está directamente debajo de este edificio. Cuando construyeron el convento en 1289, encontraron los restos de una estructura anterior. La incorporaron a los cimientos. La cripta sellada». El padre hizo una pausa significativa. Fue construida sobre la antigua sala de rituales de Leonor. Madre Inmaculada tomó el segundo documento con manos temblorosas. Era un dibujo detallado, un plano arquitectónico de algo que parecía una red de túneles subterráneos. Leonor no trabajaba sola, continuó el padre Serrano. Era parte de un culto que creía poder burlar la muerte mediante sacrificios. Cuando la Inquisición la capturó, torturaron a sus cómplices hasta que revelaron todo. El ritual requería 7 niños, 7 noches de luna nueva y 7 puertas que debían abrirse entre el mundo de los vivos y otro lugar. ¿Completó el ritual?, preguntó la superiora, aunque por el nudo en su garganta ya conocía la respuesta. Eso es lo extraño. Los registros dicen que fue interrumpida en la 6ª noche. La Inquisición irrumpió antes de que pudiera sacrificar al 7º niño. La quemaron en la hoguera al día siguiente, junto con todos sus cómplices. Sus cenizas fueron esparcidas en el río, sus pertenencias quemadas, su casa demolida hasta los cimientos.
Según todos los registros, el ritual nunca se completó. Según todos los registros, repitió Madre Inmaculada, captando la implicación. El padre Serrano tomó el tercer documento. Este era diferente, más reciente, escrito en español moderno en lugar de latín. Este es un informe del obispo que consagró la cripta en 1847, el mismo que vino después de que encontraran a la hermana Casilda muerta. Él no lo incluyó en los registros oficiales, pero mantuvo notas personales. El padre miró directamente a ambas mujeres. Encontraron algo más en la cripta además de los huesos. Un libro encuadernado en piel humana, con instrucciones detalladas del ritual de Leonor, y una nota final escrita en la última página con lo que parecía ser sangre. ¿Qué decía la nota? Susurró la hermana Dolores. El séptimo niño nunca fue encontrado. El séptimo sello nunca fue roto. Pero el tiempo es una puerta que eventualmente se abre sola. Cuando pasen 7 generaciones de 7 años desde mi muerte, ella regresará. Y esta vez nada podrá detenerla. El silencio en la habitación era absoluto. Madre Inmaculada sacó un calendario y comenzó a hacer cálculos con dedos temblorosos. 1623 más 343 años, 7 generaciones de 49 años cada una. Dios mío, murmuró. 1966, todavía faltan 73 años. No, dijo el padre Serrano, su voz tan fría como hielo. Hizo los cálculos basándose en el calendario gregoriano, pero Leonor usaba el calendario lunar para sus rituales. 7 generaciones lunares son diferentes. ¿Y si mis cálculos son correctos? Sacó su propio papel lleno de números. La fecha final sería abril de 1893, completó la hermana Dolores, sintiendo cómo la verdad caía sobre ella como una lápida. Exactamente. Y hoy es 7 de abril. El ritual original tomó 7 noches. Si Leonor está regresando para completar lo que comenzó hace 270 años, entonces nos quedan. Las campanas de la torre comenzaron a sonar. Las 00 a 17, y con ellas llegó el sonido de pasos arrastrándose por el corredor norte. Pero esta vez los pasos no venían de la cripta. Venían de todas partes. No era solo una aparición la que caminaba por el convento aquella tercera noche. Eran muchas. Los pasillos del convento de Santa Clara se llenaron con figuras espectrales, todas vestidas con harapos antiguos, todas goteando aquella sustancia oscura sobre las piedras benditas. 18 monjas las vieron simultáneamente en diferentes partes del edificio. 18 testimonios que describían lo mismo. Los muertos habían invadido el lugar sagrado. La hermana Amparo vio a 3 figuras en el refectorio, de pie alrededor de la mesa donde las monjas comían sus frugales comidas. Una era un hombre con ropas de campesino del siglo XVII, con la boca abierta en un grito silencioso. Otra era una mujer joven con el vientre hinchado de embarazo, sus manos protegiendo algo que ya no estaba allí. La tercera era un niño de no más de 8 años, con los ojos vacíos y las muñecas marcadas con cortes profundos. La hermana Rocío encontró 5 figuras en el jardín del claustro, arrodilladas en círculo alrededor del pozo antiguo. Se mecían adelante y atrás en un ritmo hipnótico, sus labios moviéndose en una plegaria que no producía sonido. Cuando la monja se acercó, todas giraron sus cabezas hacia ella al unísono, con un movimiento mecánico que ningún ser humano podría replicar. La hermana Teresa vio la peor manifestación de todas. Había bajado a la capilla principal para rezar, buscando consuelo en la familiaridad de sus oraciones nocturnas, pero cuando empujó la puerta encontró cada banco ocupado. Docenas de figuras espectrales llenaban la capilla, todas enfrentando el altar, todas completamente inmóviles excepto por ese goteo constante. Y al frente, de pie donde debería estar el sacerdote durante la misa, estaba la mujer del camisón blanco, Leonor de Avilés. Esta vez su rostro era visible. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. Rasgos delicados que alguna vez habrían sido admirados en los salones de la nobleza sevillana, ahora distorsionados por algo que no era muerte pero tampoco vida. Su piel tenía el color de la cera vieja, traslúcida en algunos lugares,
mostrando venas oscuras que pulsaban con un ritmo propio. Pero lo peor eran sus ojos, negros, completamente negros, sin blanco, sin iris, solo oscuridad absoluta que parecía absorber la luz de las velas del altar. Leonor sonrió cuando vio a la hermana Teresa, una sonrisa lenta, deliberada, que reveló dientes manchados no solo de tierra, como había dicho la hermana Dolores, sino de algo peor. Algo que brillaba débilmente en la oscuridad, con un resplandor verdoso. 3 noches, dijo Leonor, y su voz era como el sonido de piedras arrastrándose sobre piedras. 3 puertas abiertas, 4 más por venir. La hermana Teresa quiso correr, quiso gritar, quiso hacer cualquier cosa excepto quedarse allí parada, mientras aquella abominación le hablaba, pero sus piernas no respondían. Era como si raíces invisibles hubieran brotado del suelo y la mantuvieran anclada en su lugar. ¿Conoces las oraciones?, continuó Leonor, comenzando a deslizarse por el pasillo central hacia la monja paralizada. Las figuras espectrales en los bancos giraron sus cabezas para seguir su movimiento, un coro silencioso de condenados. Las he escuchado durante siglos. Cada rezo, cada salmo, cada súplica a tu Dios impotente. ¿Sabes lo que descubrí? Se detuvo a centímetros de la hermana Teresa, tan cerca que la monja pudo sentir el frío antinatural emanando de ella. Que la fe es combustible. Cada oración que pronuncian alimenta lo que yace debajo. Cada bendición fortalece los sellos que intentan contenerme, pero también me alimentan a mí, porque la fe y el miedo son la misma energía, solo que fluyendo en direcciones opuestas. Leonor extendió su mano y tocó la mejilla de la hermana Teresa. Su tacto era como hielo quemante, dejando una marca oscura en la piel de la monja que no desaparecería nunca. Esta noche abrí la 3ª puerta, susurró Leonor. Mis siervos han venido, aquellos que murieron en mi nombre hace tanto tiempo, aquellos que sacrifiqué para ganar el conocimiento prohibido, ahora sirven voluntariamente, porque en la muerte descubrieron que yo tenía razón. Tu Dios no los salvó, yo sí. Con un gesto de su mano las figuras en los bancos se levantaron. El sonido de docenas de cuerpos espectrales poniéndose de pie, simultáneamente llenó la capilla como el rugido de un viento helado. Comenzaron a caminar hacia el altar, formando una procesión macabra. Al llegar uno por uno, se arrodillaron frente a Leonor, y al hacerlo, algo cambió en ellos. La sustancia oscura que goteaban comenzó a brillar con esa misma luminiscencia verdosa de los dientes de Leonor. Están transformándose, realizó la hermana Teresa con horror. Están volviéndose como ella. No, corrigió Leonor, girándose para mirar directamente a la monja con aquellos ojos sin fondo. Se están convirtiendo en algo mejor, en lo que siempre debieron ser, en siervos perfectos que nunca cuestionan, nunca dudan, nunca desobedecen. Y cuando abra la 7ª puerta, cuando complete el ritual que interrumpieron hace tanto tiempo, este convento se convertirá en mi templo, y cada monja que camina por estos pasillos, su sonrisa se ensanchó, tendrá el honor de ser la primera generación de mi nueva congregación. Entonces, tan repentinamente como apareció, Leonor desapareció, y con ella todas las figuras espectrales. La capilla quedó vacía excepto por la hermana Teresa, que cayó de rodillas, finalmente liberada de la parálisis, sollozando incontrolablemente. Pero en las paredes de la capilla, escritas con aquella sustancia brillante, habían quedado instrucciones, no en latín ni en español, sino en un lenguaje que ningún ser humano había hablado en milenios. Sin embargo, de alguna manera, todos los que las vieron podían entenderlas perfectamente. Eran instrucciones para un ritual, el ritual que completaría lo que Leonor había comenzado hace 270 años. Y la primera instrucción decía: la 4ª puerta se abrirá con sangre voluntaria. Una de ustedes debe ofrecerse. El padre Serrano reunió a todas las monjas en el refectorio
Al amanecer del 8 de abril, 23 mujeres desde la hermana Dolores de 72 años hasta la hermana María de apenas 19, todas con rostros pálidos y ojos enrojecidos por la falta de sueño. Madre Inmaculada estaba de pie junto al sacerdote, sus manos apretando un rosario con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. Lo que voy a decirles, comenzó el padre Serrano, su voz grave resonando en el silencio tenso, va contra todo lo que la Iglesia enseña, va contra todo lo que yo creo. Pero después de estudiar los documentos y presenciar lo de anoche, se detuvo, pasándose una mano por el rostro. Leonor de Avilés está jugando un juego que planeó durante siglos. Cada movimiento fue calculado. Cada símbolo, cada aparición, cada mensaje. No está simplemente atormentándonos, está construyendo algo. ¿Qué está construyendo?, preguntó la hermana Amparo, su voz apenas un susurro. Un puente entre su prisión en el limbo y nuestro mundo. Necesita 7 puertas, 7 noches, 7 sacrificios. Ya ha abierto 3 puertas. Le quedan 4 noches. 4 puertas más. Y según lo que leí en las paredes de la capilla, miró directamente a las monjas de la 4ª puerta. Requiere un sacrificio voluntario. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo acercándolos a las 0:17 de esta noche. No, dijo finalmente Madre Inmaculada, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. No vamos a sacrificar a nadie. Eso es exactamente lo que ella quiere. Alimentarla con nuestra desesperación, con nuestra disposición a romper los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cuál es su plan?, preguntó el padre Serrano. Y había una mezcla de esperanza y desesperación en su tono. Porque yo he agotado todas las opciones. Consulté con 3 exorcistas, 2 teólogos especializados en demonología y un archivero del Vaticano que estudia casos de posesión masiva. Ninguno de ellos ha visto algo así. Leonor no es un demonio que podamos exorcizar. No es un espíritu que podamos bendecir y enviar al descanso. Es algo que nunca debió existir, algo que creó su propia naturaleza mediante rituales prohibidos. La hermana Rocío levantó la mano tímidamente, como una niña en clase. ¿Qué pasa si huimos? ¿Si abandonamos el convento? Ya lo consideré, respondió el padre, pero lean las inscripciones cuidadosamente. No dice una de las monjas debe ofrecerse. Dice una de ustedes. Leonor ya nos marcó a todos. Cada persona que ha estado en este convento desde que comenzaron las apariciones está conectada al ritual. Si huyen, ella simplemente lo seguirá y completará el ritual donde quiera que estén, posiblemente poniendo en peligro a personas inocentes. La hermana Teresa, que había permanecido en silencio desde su encuentro con Leonor, finalmente habló. Su voz sonaba diferente, más grave, como si algo de la oscuridad que había tocado se hubiera quedado con ella. Yo iré. Todas las cabezas giraron hacia ella. Hermana Teresa, no, comenzó Madre Inmaculada. Escúchenme, interrumpió Teresa poniéndose de pie, la marca oscura en su mejilla, donde Leonor la había tocado, parecía pulsar débilmente. Ella me habló, me tocó. Ya estoy contaminada, ¿no lo ven? Cada hora que pasa, siento algo creciendo dentro de mí. Una frialdad que no proviene del aire, sino de mis propios huesos. Si alguien debe sacrificarse, que sea yo. Al menos moriré con un propósito. Nadie va a morir, gritó Madre Inmaculada, su compostura finalmente rompiéndose. He dedicado mi vida a este convento, a proteger a estas mujeres, y no voy a permitir que Leonor nos convierta en asesinas. Pero incluso mientras decía esto, todas en la habitación sabían la verdad. Estaban atrapadas en una partida de ajedrez donde Leonor controlaba cada pieza excepto una, su libre albedrío. La única pregunta era si ese
libre albedrío sería suficiente para cambiar el resultado que ella había planeado durante siglos. El padre Serrano sacó otro documento de su maletín. Hay una posibilidad más, una que encontré en los textos más antiguos del archivo. Extendió el papel, revelando un diagrama complejo de círculos y símbolos. Leonor necesita que las 7 puertas se abran en secuencia. Cada puerta fortalece la siguiente. Pero si pudiéramos interrumpir el proceso, si pudiéramos cerrar una de las puertas que ya abrió. ¿Cómo?, preguntó la hermana Dolores, inclinándose para examinar el diagrama. Inversión ritual. Básicamente realizar el mismo ritual que ella usó para abrir la puerta, pero al revés. Requeriría... El padre hizo una pausa, claramente incómodo con lo que estaba a punto de decir. Requeriría que usáramos las mismas técnicas que ella usó. Símbolos que no son cristianos. Palabras que no deberían ser pronunciadas en suelo sagrado. Está sugiriendo que usemos brujería, dijo Madre Inmaculada, su voz plana. Estoy sugiriendo que luchemos fuego con fuego, que entremos en su juego, pero con nuestras propias reglas. La discusión que siguió fue acalorada. La mitad de las monjas apoyaban el plan del padre Serrano, argumentando que usar las mismas armas del enemigo no era pecado si el propósito era justo. La otra mitad insistía en que comprometer su fe, aunque fuera por una buena razón, era exactamente lo que Leonor quería, que una vez que cruzaran esa línea, ya no habría diferencia entre ellas y la bruja que las atormentaba. Fue la hermana María, la más joven, quien finalmente hizo la pregunta que todos estaban evitando. ¿Y si ambos planes están equivocados? ¿Y si la única forma de ganar es no jugar su juego en absoluto? Todos la miraron esperando que elaborara. Leonor quiere una de dos cosas: que sacrifiquemos a alguien, alimentando su poder con nuestra desesperación, o que realicemos rituales oscuros, comprometiendo nuestra fe. Pero ¿qué pasaría si simplemente esperamos? Si nos negamos a hacer cualquiera de las dos cosas, entonces abrirá las puertas de otra manera, dijo el padre Serrano. Los rituales tienen alternativas. Si el sacrificio voluntario no se ofrece, puede tomar uno por la fuerza. Como si sus palabras hubieran invocado a la oscuridad misma, las velas del refectorio comenzaron a parpadear. El reloj en la pared se detuvo, y aunque era apenas mediodía, la luz del sol que entraba por las ventanas comenzó a atenuarse, como si nubes invisibles estuvieran cubriendo el cielo. Entonces escucharon el sonido. No eran las 00:17, era mediodía, pero aún así, escucharon los pasos arrastrándose. Esta vez no venían del corredor norte, venían de abajo, de la cripta sellada, y con los pasos una voz. La voz de Leonor multiplicada como si 1000 gargantas hablaran al unísono. Tienen hasta medianoche para decidir. Sacrificio voluntario, o elijo yo. Y créanme, hermanas, mi elección será mucho más dolorosa. Las puertas del refectorio se cerraron de golpe. Los candados se corrieron solos, y en cada ventana apareció una figura espectral mirando hacia adentro. Los siervos de Leonor, vigilando, esperando, hambrientos. Estaban prisioneras en su propio convento, y el reloj, aunque detenido, de alguna manera seguía contando, hacia la 00:17, hacia la cuarta puerta, hacia una decisión que condenaría sus almas sin importar qué eligieran. Las horas pasaron como años. Encerradas en el refectorio, las monjas rezaron, lloraron, discutieron y finalmente guardaron silencio, cada una sumergida en sus propios pensamientos, enfrentando la pregunta que ningún ser humano debería tener que responder. ¿Cuánto vale una vida? ¿Y quién decide cuál vida debe terminar? A las 11 de la noche, la hermana Teresa se puso de pie. «Ya tomé mi decisión», anunció, su voz sorprendentemente calmada. La marca en su mejilla ahora brillaba débilmente en la oscuridad. «A medianoche saldré al corredor. Me ofreceré a Leonor, pero con una condición». «Hermana Teresa, no puedes», comenzó Madre Inmaculada. «Con una condición», repitió Teresa con más fuerza.
Que todos ustedes realicen el ritual de inversión del Padre Serrano mientras lo hago. Que usen mi sacrificio no para abrir su puerta, sino para cerrarla para siempre. Que mi muerte tenga un propósito más allá de alimentar su maldad. El Padre Serrano negó con la cabeza violentamente. No funcionará. El ritual de inversión necesita tiempo, días de preparación, y requiere que la puerta esté abierta para poder cerrarla. Si te ofreces voluntariamente, la abrirás completamente antes de que podamos hacer cualquier cosa. Entonces hagan algo mejor, dijo Teresa, y en sus ojos había una determinación férrea que ninguna de ellas había visto antes. Encuentren al séptimo niño. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. ¿Qué?, susurró la hermana Dolores. Leonor nunca completó su ritual original porque la Inquisición la interrumpió antes del séptimo sacrificio. El séptimo niño nunca fue encontrado, recuerdan. Todos asumieron que escapó, que se salvó, pero ¿qué pasaría si ese niño todavía está aquí? Si de alguna manera sobrevivió, escondido en algún lugar de este edificio durante 270 años. Eso es imposible, dijo Madre Inmaculada. Ningún ser humano puede vivir tanto tiempo. Ningún ser humano normal, acordó Teresa. Pero si Leonor planeó todo esto con siglos de anticipación, si construyó este ritual con tanta precisión, no tendría sentido que preservara al séptimo niño, mantenerlo en algún tipo de suspensión, esperando el momento perfecto para completar el sacrificio. El Padre Serrano comenzó a revisar frenéticamente sus documentos. «Dios mío», murmuró. «Tiene razón. Miren esto». Señaló un pasaje en uno de los textos antiguos. El ritual requiere 7 sacrificios, pero el séptimo es especial. Debe ser un inocente preservado en el umbral entre la vida y la muerte, ni vivo ni muerto, esperando el momento del despertar. Todos pensamos que era lenguaje metafórico, pero ¿y si era literal? Las puertas del refectorio se abrieron de golpe. Las figuras espectrales que habían estado vigilando desde las ventanas desaparecieron instantáneamente, y en el umbral, envuelta en sombras que parecían tener vida propia, estaba Leonor. Inteligente, dijo, y por primera vez había un matiz de respeto en su voz. Muy inteligente, hermana Teresa. Sí, el séptimo niño está aquí. Siempre ha estado aquí, esperando, soñando, existiendo. En ese espacio hermoso entre la vida y la muerte, donde el tiempo no tiene significado. ¿Dónde está?, demandó Madre Inmaculada, poniéndose de pie y enfrentando a la aparición con valentía nacida de la desesperación. Leonor sonrió, y era la sonrisa de alguien que sabe que ya ha ganado. En el único lugar donde nadie pensaría en buscar, en el lugar más sagrado de este convento, en la capilla del Santísimo Sacramento, dentro del sagrario donde guardan sus hostias consagradas, hay un pequeño compartimento secreto. Allí, en una caja de plata sellada con los mismos símbolos que usé en mi ritual original, yace el niño, o lo que queda de él, su cuerpo preservado perfectamente, su alma atrapada en un sueño eterno, esperando mi llamado final. Fue la hermana María quien corrió primero. Joven, rápida, impulsada por algo entre horror y esperanza, salió del refectorio y corrió hacia la capilla. Las demás la siguieron. Una estampida de hábitos negros por los corredores que habían sido acechados por espectros durante noches interminables. Cuando llegaron a la capilla y abrieron el sagrario con manos temblorosas, encontraron exactamente lo que Leonor había descrito. Un compartimento secreto detrás del lugar donde guardaban el copón sagrado. Y dentro, una caja de plata cubierta de símbolos que dolían a la vista, símbolos que parecían retorcerse y cambiar cuando los mirabas directamente.
La hermana Dolores tomó la caja con manos que temblaban por algo más que la edad. Era pesada, más pesada de lo que debería ser para su tamaño. Y estaba fría, tan fría que dejó marcas de escarcha en las manos de la anciana monja. «No la abran», advirtió Leonor, que había aparecido detrás de ellas con ese movimiento imposible que tenía. «Si abren esa caja antes de que se complete el ritual, el niño morirá. Y con su muerte el ritual se romperá para siempre. Pero también morirán todos ustedes. El niño es el ancla que mantiene las puertas abiertas, pero también es el contenedor que evita que mi poder se derrame completamente. Sin él, este convento colapsará en el limbo que he estado construyendo durante siglos. Y cada alma dentro de estas paredes vendrá conmigo». Era un dilema perfecto, un nudo imposible. Salvar al niño significaba condenarlos a todos. Completar el ritual significaba darle a Leonor lo que quería. No hacer nada significaba permanecer en este infierno de espera indefinidamente. Entonces la hermana Teresa hizo algo que nadie esperaba. Tomó la caja de las manos de la hermana Dolores y corrió. No hacia la salida, no hacia la seguridad. Corrió directamente hacia el corredor norte, hacia la cripta sellada, y mientras corría comenzó a rezar. No oraciones cristianas, palabras que había escuchado en su cabeza desde que Leonor la tocó. Palabras en ese lenguaje, antiguo que no debería conocer, pero de alguna manera entendía perfectamente. «No», gritó Leonor, y por primera vez había pánico real en su voz. «No sabes lo que estás haciendo». Pero Teresa sí lo sabía. De alguna manera, a través de la contaminación que Leonor había dejado en ella, había accedido a fragmentos de la memoria de la bruja. Había visto el ritual desde dentro, y había descubierto algo que ni siquiera Leonor recordaba completamente. Había una octava puerta. Una puerta que ni siquiera la bruja había planeado. Una puerta que solo podía abrirse desde dentro del ritual mismo, por alguien que estuviera tanto vivo como contaminado por la oscuridad. Teresa llegó a la cripta, sellada, y presionó la caja de plata contra los sellos de protección. Chispas de luz sagrada saltaron donde el objeto maldito tocaba los símbolos benditos. El dolor era insoportable, como si 1000 agujas al rojo vivo perforaran su cuerpo, pero siguió presionando, siguió rezando en ese lenguaje maldito. Los sellos comenzaron a romperse, no desde fuera como Leonor había planeado, sino desde dentro. La puerta de la cripta se abrió lentamente, revelando escaleras que descendían hacia una oscuridad absoluta, y desde esa oscuridad algo comenzó a subir. No era Leonor. No eran sus siervos espectrales. Era algo más antiguo, algo que había estado atrapado en ese lugar mucho antes de que Leonor construyera su ritual. Algo que su magia había despertado accidentalmente cuando realizó su primer sacrificio hace 270 años. Era la razón por la cual el ritual nunca había funcionado completamente. Leonor no había fallado porque la Inquisición la interrumpió. Había fallado porque algo más había reclamado el poder que ella intentaba robar. Y ese algo había estado esperando pacientemente, usando el ritual de Leonor como una puerta para su propio escape. La hermana Teresa se giró para mirar a Leonor una última vez. La bruja espectral tenía los ojos abiertos de par en par con horror, finalmente entendiendo el error que había cometido siglos atrás. «Abriste una puerta que no podías cerrar», dijo Teresa, su voz ahora mezclada con algo más, múltiples voces hablando al unísono. «Y ahora esa puerta reclamará todo. A ti, a tus siervos, a tu ritual y a mí». Las últimas palabras de la hermana Teresa antes de que la oscuridad la consumiera fueron dirigidas a sus hermanas. «Corran, salgan del convento, y nunca regresen. Este lugar ya no es de Dios. Y tampoco es de Leonor. Ahora pertenece a algo mucho más viejo, algo que debió permanecer olvidado». La oscuridad que emergió de la cripta consumió primero a Teresa, luego a Leonor y todos sus siervos espectrales. Se extendió por el convento como una marea negra, devorando cada sombra, cada luz,
cada vestigio de lo que había sido sagrado o profano. Las monjas corrieron, guiadas por el Padre Serrano y Madre Inmaculada, escapando apenas antes de que la estructura completa del convento comenzara a colapsar sobre sí misma. Cuando el sol salió la mañana del 9 de abril de 1893, el convento de Santa Clara ya no existía. En su lugar había solo un cráter, como si algo enorme hubiera sido arrancado de la tierra. Y en el centro de ese cráter, perfectamente preservada e intacta, estaba la caja de plata. Nadie se atrevió a tocarla. Nadie se atrevió a abrir la caja para ver si el séptimo niño seguía dentro. Y nadie habló nunca de lo que realmente sucedió durante aquellas 7 noches en abril de 1893. El expediente fue sellado, los testimonios clasificados. Las monjas sobrevivientes fueron dispersadas a conventos en diferentes ciudades, con órdenes estrictas de nunca revelar lo que habían presenciado. Pero en las noches sin luna, cuando el reloj marca las 00:17, dicen que todavía puedes ver una luz extraña emanando del lugar donde una vez estuvo el convento. Una luz verdosa que pulsa con el ritmo de un corazón, o quizás de algo que nunca tuvo corazón para empezar. Y si te acercas lo suficiente, si prestas atención, puedes escuchar una voz, la voz de la hermana Teresa, atrapada para siempre en el umbral que ella misma abrió, susurrando una advertencia. La octava puerta nunca se cierra, solo espera. ¿Te atreviste a leer hasta el final? Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario contándome qué fue lo que más te aterrorizó de esta historia. ¿Fue la aparición de Leonor? ¿El sacrificio de la hermana Teresa? ¿O el hecho de que la octava puerta sigue abierta? Y si conoces Sevilla o has visitado lugares donde hubo conventos antiguos, cuéntame tu experiencia. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias de terror basadas en leyendas reales. Nos vemos en la próxima. Si te atreves a volver.